Bueno, nos metemos de lleno en el capítulo económico. ¿Pasó la crisis cambiaria o no pasó la crisis cambiaria con el dólar hoy arriba de 28.30? Y el Banco Central, Banco Nación, Banco Ciudad interviniendo para intentar frenar otra vez una demanda creciente. Creo que lo que se logró fue estabilizar el tipo de cambio. El costo de la estabilización del tipo de cambio, una tasa de interés muy elevada, pero creo que es fundamental en una economía como la Argentina, donde no solo los extranjeros, sino también los locales pensamos en términos de dólares, es lograr esta estabilización. Una vez que se logra la estabilización, el paso siguiente será ver en qué medida y a qué velocidad se podría ir bajando la tasa de interés. ¿Comparte? Sí, comparto. Pero la respuesta en mi caso es no. La crisis cambiaria va a terminar cuando al superdólar que le sigue una supertasa, esa supertasa descienda. Creo que ahí hay que monitorear un tablero de indicadores donde el dólar es 1, es un termómetro muy relevante, pero después tenés el precio de los activos de Argentina, especialmente los bonos, que hoy están en rendimientos que no se veían desde previo al default, desde previo al arreglo de los holdouts. El segundo elemento que yo monitorearía para determinar si la crisis cambiaria terminó es la dolarización de portafolios. Hoy el Banco Central perdió 1.000 millones de reservas. Como bien dijo él, hubo ventas de otros bancos, de bancos oficiales. El otro tema que te va a determinar si la crisis esta terminó es la posibilidad de renovar entre el 90 o más del stock de letes en dólares que están licitándose mensualmente y que es un taxi muy importante, que a partir de agosto son unos 2.000 millones de dólares por mes, que son letras en dólares, que se pagan en dólares. Y otro termómetro es la tasa de interés. O sea, uno puede decir que terminó la corrida contra el peso con la tasa de interés en 47 o 46. No, creo que la crisis, estamos en el epicentro de la crisis. Decir que terminó sería errado. El presidente habló de la tormenta, ¿no? Y habló de tormenta, qué sé yo. Lo que me parece el mercado le está endilgando al gobierno, a los empresarios, es si hay una coordinación de política macroeconómica y, en definitiva, si hay un plan integral económico. ¿Lo ven? A ver, lo que creo es que en realidad la tormenta afectó a Argentina, el resto de la región no lo afectó, o sea que no es un tema internacional, sino un tema... Hay un componente local alto, digamos. Exactamente, Correcto. Creo que es un mercado que por una serie de decisiones que se vienen tomando del mes de diciembre, de la reforma previsional, el cambio de metas de inflación, seguido con distintas medidas que se fueron tomando, como gente dentro del gobierno y la oposición, hablando de la necesidad de frenar el incremento de tarifas, que tiene un costo fiscal, todo esto, que empezó a afectar la credibilidad del programa. Personalmente creo que si uno ve la situación de hoy respecto a un mes atrás, el gobierno, como consecuencia de esta crisis y el enfrentarse a una restricción de financiamiento externo, empezó a ordenar el programa económico. O sea, en virtud de la obligación, la necesidad y no la convicción, empieza a ajustar clavijas y a tocar botones que antes no se animaba a hacer, digamos. Absolutamente. Si uno ve la evolución del programa económico que tuvo el gobierno desde su inicio, el primer año recibió una situación fiscal complicada y el primer año incrementó el déficit fiscal. Si uno le netea los ingresos del blanqueo, el déficit fue más grande que en el 2015. O sea, perdón, esto es muy importante. Sin blanqueo, que fue recontra exitoso, de más de 100.000 millones de dólares, el déficit fiscal del año 2016 fue mayor que el del 2015. O sea, fue peor la administración en ese contexto de Macri que de Cristina Kicillof. Si uno ve la situación fiscal, empieza el ajuste fiscal a partir de mediados del año 2017. Y actualmente se lleva un año de un ajuste fiscal efectivo. O sea, lo valioso es que ese ajuste se hizo en simultáneo con una campaña electoral. Eso sí es inédito en la Argentina. Absolutamente inédito. Absolutamente. Y por eso ahora digo que también hay algún mérito dentro de los pocos, pero también la sensación de que el gobierno no está domesticando lo que debía domesticar, que era la gestión, que no es fuerte en lo que se suponía que iba a hacer, con un equipo que era superador, con una idea que era mucho más. De hecho, el cambio más importante fue la enorme sobrevalorización de los activos argentinos y la sobrevaloración de lo que Macri podía hacer en el gobierno en términos económicos. ¿Me equivoco?
La situación fiscal y externa era de un gran desequilibrio que necesitaba financiamiento externo. El mundo, por distintos motivos, porque el mundo estaba en una situación de crecimiento con bajas tasas de interés, precios de activos internacionales elevados, vio la posibilidad de un cambio de discurso en Argentina y estuvo dispuesto a financiarlo. Creo que el gobierno durante el primer año se aprovechó de eso, en vez de reducir los desequilibrios, se financió contra el resto del mundo. En algún momento del año pasado decidió empezar ese mecanismo de ajuste, digamos, ese proceso de ajuste para bajar vulnerabilidades, que era la discusión de inicio del gobierno, gradualismo contra el shock. Y ahora nos encontramos en una situación donde el mundo que nos financiaba hasta hace 2 meses dijo no financió más. Entonces ahora tenemos la obligación de reducir los desequilibrios. Llega Christine Lagarde. El viernes estará con el presidente. Hay una reunión de los ministros de Hacienda del G20 con presidente del Banco Central. Va a pasar a saludar aparentemente. Eso va a ser el fin de semana aquí en Buenos Aires. ¿Podría repensarse el acuerdo con el fondo en virtud de la inflación cerca del 30 anualizada o no? El acuerdo con el fondo tiene 3 escenarios para la Argentina. Tiene el escenario que hemos visto más en la tapa de los diarios, que es un escenario optimista, por así llamarlo, que determina un crecimiento del 0,4 para Argentina este año, una inflación del 27. Y después tiene 2 escenarios más el programa del fondo. Un escenario adverso, así lo denomina el fondo, que es un escenario que ya te toma una caída del PBI del 1,3% y una inflación mayor al 30%. Y un escenario intermedio, que es un escenario de una caída del GDP, del PBI, del 0,8% y una inflación rondando el 30% también. No hay mucho que discutir. El fondo ya puso 3 escenarios. Te digo una anécdota. El primer escenario no tiene desembolsos. Es decir, que no va a ocurrir. Seguramente Argentina esté entre el escenario intermedio y el adverso. Entonces, o sea, hay margen para... El Fondo Monetario en el programa ya previó el escenario adverso. Esto implica inexorablemente un segundo semestre de recesión y por lo tanto quien nos está viendo tiene que tomar cuenta y nota de que hay que ajustar el cinturón, de que el empleo va a estar afectado, que el nivel de actividad va a mermar y que probablemente el consumo esté más frío. Más frío incluso no, lo que está hoy. Argentina, o sea, por eso, que va a tener más caída. ¿Eso es inexorable o algo de eso puede no darse? Argentina ha empezado una recesión similar en magnitud de caída del PBI a la del 2008-2009. No es la recesión del 2016 ni la recesión del 2014. Es una recesión más fuerte porque se combinan algún factor internacional más la crisis climática que provocó la sequía de campo, más 3 devaluaciones en 6 meses. Es imposible, es una recesión, va a ser una recesión fuerte. A ver, definitivamente Argentina está enfrentando un proceso de ajuste, gastábamos más de lo que generábamos y el mundo dijo no estoy dispuesto a financiarte eso, entonces nos obliga a hacer un ajuste. Ese ajuste, cuánto vaya a durar y la profundidad del ajuste va a estar determinado por si el gobierno y el programa logra revertir la confianza en el modelo económico. En la medida que el programa sea creíble y los inversores estén dispuestos de nuevo a financiar a Argentina, será más acotado y menos profundo la recesión, pero definitivamente Argentina tenía un desequilibrio que te están obligando a ajustar. Ahora, la duración, yo creo que también hay que pensar un poco más de los próximos 2 trimestres, los próximos 6 meses, porque si uno empieza a ver que el año que viene tenés una cosecha que sea normal, con los rendimientos normales de Argentina, todo lo que perdiste este año de ingresos, consecuencia de la sequía, el año que viene lo tendrías. Tenés situaciones de desarrollo en el sector energético, fundamentalmente en Vaca Muerta, donde uno ve alguna empresa puntual que ya está produciendo gas por el equivalente al 25% de las importaciones del país. Tenés un sector automotriz que tiene un gran desequilibrio comercial con Brasil y que se empieza a corregir. Y todo esto con una fuerte recesión que además nos hace bajar el poder de compra. Entonces iremos menos de viaje al extranjero, vendrán más turistas, una serie de cosas. O sea, balanza de pagos podría tener alguna situación más favorable que la que tiene hoy, digamos. A ver, definitivamente ya estamos en un proceso de ajuste y el desequilibrio que el año pasado era de más de 30.000 millones de dólares, si uno tiene que pensar el ritmo actual, está por debajo de los 20.000 millones de dólares. O sea, el ajuste es inexorable, digamos. Lo último que les quiero preguntar es lo siguiente. Entonces todo está supeditado más a una crisis política que estrictamente económica. Es decir, es confianza, es plan económico, es camino y perspectiva.
Yo creo que tanto los extranjeros como los argentinos piensan en tasa de retorno en dólares. Cuando ven que hay ganancias en dólares posibles en Argentina, están dispuestos a quedarse en pesos e invierten. Ahora, a esto se le suma un escenario político que en un año hay un cambio de presidente y alguien que tiene que tomar una decisión de largo plazo. El costo de esperar un año más para tomar la decisión es muy bajo, entonces por ahí prefiere esperar. Yo creo que el programa del fondo no es un programa de desarrollo, ni de crecimiento, ni de restauración del empleo y el crecimiento en la Argentina. Es un programa de estabilización netamente financiero por la crisis, porque a la herencia que recibió este gobierno se le sumó un programa económico totalmente inconsistente. La mejor noticia que tenemos hoy es que tenemos un programa económico, el que se acordó con el fondo, pero es un programa económico de ajuste, por lo tanto no es de crecimiento. Lo que queda de aquí hasta el próximo gobierno, sea este o sea cual fuere, es un programa de ajuste. Yo no le veo los determinantes para que encontremos brotes verdes. A ver, creo que es un error empezar a buscar brotes verdes pronto. Está bien. Más si lo hace el gobierno, pero no es su función. Gracias a los dos. Un placer. Muy gentiles y muy generosos. Bueno.